responsabilidad y también una obligación el hecho de haber sido invitado aquí en nuestra América en un momento crítico para el pensamiento emancipador, para el pensamiento antiimperialista, para las dimensiones en las cuales en estos momentos se prepara una invasión o en los momentos en que otras banderas flamean en calles de nuestros pueblos pidiendo una intervención. Por lo tanto, para mí es una doble obligación y una responsabilidad, tanto teórica como política. Y digo teórica como política porque la teoría forma parte de la lucha política. Pero es como el fútbol y el baloncesto. Se juegan con pelotas, pero con reglas del juego distintas. El rigor teórico, el rigor que nos exige en estos momentos, fundamentalmente, tener claro dónde y cuáles son los puntos en los que también José Martí señaló es la hora de los hornos y solo nos queda ver la luz. Ese es el momento sobre el cual no solamente se estaba señalando en Cuba, por allá en el siglo XIX, esa lucha emancipadora, sino cómo continúa a día de hoy. Por eso agradezco, y para mí es esa doble responsabilidad, el venir a América Latina en un momento también que mi gobierno, el gobierno de España, no, lo único que hace es ser un cipayo de los Estados Unidos. Por lo tanto, quisiera iniciar con una dedicatoria a dos personas que considero maestros forjadores de las conciencias rebeldes en América Latina. Primero, doña Carmen Miró, una de las grandes sociólogas y demógrafas que también en el año 73 estuvo en Chile y jugó un papel importante en salvaguardar la vida de muchos estudiantes latinoamericanos, y ella la primera en prestar su casa como refugio para quienes eran perseguidos por la dictadura que en ese momento estaba cuajando. Y segundo, a Ricaurte Soler. Ricaurte Soler, gran maestro forjador de esas conciencias rebeldes, que fue el honor, junto con Carmen Miró, de conocerlos y haber disfrutado de algunas de sus conversaciones y también de su gran conocimiento. Segundo, quisiera agradecer en primer lugar al señor rector de la Universidad de Panamá, el doctor Eduardo Flores Castro, quien también tuvo la gentileza de invitarme, y para mí, por tanto, es una obligación cumplir, al menos en lo que es posible, ¿no?, de mi conocimiento y en esa responsabilidad con esta invitación. Segundo, al vicerrector de Extensión, doctor Denis Chávez, que tiene la gran tarea de hacer de esta Escuela Internacional de Verano ese referente que desde luego hoy, ya en esta segunda etapa como Escuela Internacional de Verano, seguro que será para todos aquellos que participen un punto de debate y de discusión en el medio y largo plazo, es decir, en la formación. También quisiera hacer extensivo a la doctora Lesbia Rocha, directora de Extensión Universitaria, con la cual me he tenido que relacionar de una manera académica y también humana para hacer posible todos aquellos aspectos que me permiten hoy estar acá. También colega y por tanto socióloga, con lo cual agradezco infinitamente a Lesbia Rocha todo lo que le he tenido que causar de problemas, empezando por cambiar un billete de avión. En tercer y último lugar, y no por ello menos importante, a mi amigo tocayo Marco Gandásegui, ¿no?, compañero de luchas ya de hace muchas décadas, que tuve el placer de conocer ya por la década de los 70 o finales de los 70, lo cual quiere decir que ya es mayorcito, ¿no?, en México. Bien, espero que estos agradecimientos y dedicatorias no formen parte del tiempo que tenía dedicado a la exposición, y quisiera empezar con una cita. Dice el texto: vivimos un cambio de era,
entramos en una extraordinaria era de la comunicación a partir de una herramienta revolucionaria. Esa herramienta individual, portátil, será ubicua y, según algunos sus partidarios, va a acercar a los hombres, va a permitir el intercambio y la difusión de la cultura, del conocimiento científico, permitiendo el ejercicio de la razón y de la imaginación. Para otros, que tienen más reservas, va a encerrar a los hombres en una especie de burbuja de la información, va a crear exclusiones entre los que saben y no saben usarla, va a crear exclusiones entre los que pueden y no pueden comprarla. Y además, la mayor parte de las informaciones que traslada son en una sola lengua, el 80%. Puede ser vehículo de pornografía, puede ser un vehículo para eludir a las instituciones. Por lo tanto, hay que controlarlo y regularlo. Ustedes pensarán que esta frase ha sido pronunciada hace muy poco tiempo en la era de Internet. Les llamará la atención porque esta frase fue pronunciada en 1478 por el rector de la Sorbona. Hacía alusión al libro. Al libro como el primer elemento portátil que generaba, entre otras cosas, y no la imprenta, al libro, como un elemento que después efectivamente será quemado por las dictaduras, será también en la Inquisición, también por tanto prohibido. Las grandes guerras que se producen, lo primero que bombardean no son los grandes centros hegemónicos del poder militar, sino las bibliotecas nacionales, los centros de historia y del pensamiento, como apareció en Irak o como apareció también en algunos otros países de América Latina, o por no decir también en la Alemania nazi de Hitler. Por tanto, diríamos que el libro como tal tenía una preocupación porque señalaba en cierta medida conocimiento y saber. Vivimos, ustedes me permiten, y empezaré así, dominar el mundo siempre ha sido una obsesión del poder. Dominar el mundo globalmente, dominar el mundo también desde la perspectiva militar, política, social, cultural, étnica. Y por tanto, vivimos un tiempo de involución política. Es la era del capitalismo digital, un totalitarismo invertido, cuyo objetivo es desarticular el pensamiento crítico, controlar el pensar y el saber. Luchar contra ello es hoy un acto de subversión y una reivindicación democrática. La democracia, por tanto, se inicia como un acto de reivindicación subversivo frente a los intentos totalitarios de controlar el saber y controlar también el pensamiento. Lo que hay no es pensamiento único, es un pensamiento sistémico, en el cual, y eso daré comienzo fundamentalmente a esta expresión, se trata de romper la ciudadanía política, se trata de romper el hecho que es propio de la democracia, la creación de ciudadanos. No es posible hablar de democracia sin una práctica plural del control y de ejercicio del poder desde el deber ser del poder. La democracia es conflicto, la democracia es disenso, la democracia también es coacción que no represión, la democracia es una práctica y una forma de vida. No es un hecho técnico que se puede expresar a través de la abstención, del voto nulo o de los mecanismos de técnica. La democracia tiene sujetos y el sujeto de la democracia es el ciudadano. Pero veamos qué es lo que piensa Hayek y von Mises, es decir, los que hoy en el ámbito del capitalismo digital y sus concepciones teóricas hablaban de la democracia. Uno de los elementos claves que a mí por lo menos me parece importante rescatar en el debate teórico es el rigor de los conceptos, no meter nunca la crítica en el argumento. Veamos qué es lo que dicen quienes generaron la concepción neoliberal del mercado, quienes articularon fundamentalmente las dinámicas de las reformas estructurales que en América Latina empezaron a tener lugar fundamentalmente a partir del golpe de Estado de 1973 en Chile. Esto es lo que decía por allá por la década de los 50
Von Mises, creador del grupo de Montpellier, junto con Hayek, junto con Milton Friedman, ¿no? Y junto con muchos otros teóricos más, entre ellos John Rawls, el de la teoría de la justicia material. Cito textualmente: la democracia de mercado se desentiende del verdadero mérito, de la íntima santidad, de la moral y de la justicia, de la ética. Prosperan en la palestra mercantil, libre de trabas administrativas, quienes se preocupan y consiguen proporcionar a sus semejantes lo que éstos en cada momento y con mayor apremio desean. Los consumidores, por su parte, se atienen exclusivamente a sus propias necesidades, apetencias y caprichos. Esa es la ley de la democracia capitalista. Los consumidores son soberanos y exigen ser complacidos. No sé si lo repito. Prosperan a la palestra mercantil, libre de trabas administrativas, quienes se preocupan y consiguen proporcionar a sus semejantes lo que éstos en cada momento, con mayor apremio, desean. Los consumidores, por su parte, se atienden exclusivamente a sus propias necesidades, apetencias y caprichos. Esa es la ley de la democracia capitalista. Los consumidores son soberanos y exigen ser complacidos. Teórico fundamental del pensamiento liberal. No es ni un rojo, ni un comunista. Es para señalar que capitalismo y democracia política no van juntos, que capitalismo y ciudadanía no van juntos. No lo está diciendo un subversivo comunista, ni siquiera un republicano. Lo está diciendo von Mises y podría citar también a Hayek en el mismo criterio. La democracia, dirán, es un problema de pobres. Es un problema, por tanto, que está en contra de supuestamente el ser emprendedores, el querer, por tanto, articularse en el ámbito del individuo. Quería seguir con esta cita porque es pertinente, porque vivimos un mundo en guerra. El mundo hoy está en guerra, pero una guerra de cuarta generación, una guerra distinta. El enemigo está dentro. El enemigo se construye a través del control mental. No es la biopolítica del control del cuerpo, es la psicopolítica. Es el elemento fundamentalmente de lo que en el siglo XIII Voltaire, ¿no?, llamó la sumisión consentida, que hoy llamamos la esclavitud consentida. El elemento del empoderamiento, los factores que en definitiva plantean básicamente ese elemento de control mental. Pero un control mental que no me estoy refiriendo a la guerra psicológica de la década de los 70. La democracia hoy, en este concepto, no tiene cabida. No tiene cabida fundamentalmente porque vivimos en una guerra en la cual el control es el control absoluto de la persona a través del capitalismo digital. Veamos lo que dice uno de los teóricos fundamentales de los tanques de pensamiento norteamericanos, tomado de un texto que seguramente a algunos les aconsejo leer, de Armand Matelar, de Orwell al cibercontrol. Armand Matelar, un belga, uno de los teóricos más importantes de la comunicación y en América Latina, escribió un texto que para todos fue clave en Chile, junto con Ariel Dorfman, que algunos lo conocerán, para leer al Pat Donald, las primeras críticas que se hicieron fundamentalmente a lo que eran los cómics. Fíjense lo que se plantea en este momento. Esta redefinición de la guerra bajo el prisma de la información es resumida por Richard Safrinsky mediante la metáfora biológica de guerra neocortical. Vivimos una guerra neocortical, una guerra que se esfuerza en controlar o en modelar el comportamiento del organismo enemigo, pero sin destruir los organismos. Y esto se logra buscando influenciar incluso hasta el punto de regular la conciencia, las percepciones y la voluntad de liderazgo del adversario, el sistema neocortical del enemigo. El objetivo es de paralizar en el adversario el ciclo de observación, de orientación, de decisión y acción. En suma, se trata de anular su capacidad de comprender,
El coronel de la USAF sentencia: hacer operativa esta guerra neocortical para los Estados Unidos significa reestructurar a nivel mundial sus aparatos de colecta y de diseminación de la información, colocar en red las diversas agencias de inteligencia y sus capacidades de análisis. Y concluye: esta nueva red debería trabajar en asociación con nuestros servicios en el extranjero y con el sector privado en actividades sobre el terreno, y debería desplegar las entidades de formación y educación. Si debemos someter a los enemigos sin combate, tenemos la necesidad de más agentes sobre el terreno, más potencial de recogida de información, así como de sistemas que apoyen el trabajo de analistas de la información. Todo ello implica una fuerza conjunta de control militar y civil, mejor integrado en torno a las necesidades de la seguridad nacional, abarcando elementos armados y no armados, con presencia o no de armas letales. Lo que se ha venido llamando una guerra asimétrica e híbrida. Aquellos elementos donde la guerra psicológica, y me van a permitir, ya no es el documento de la década de los 70 que había hecho fundamentalmente la CIA a través del Manual Comunista de Instrucciones para la Guerra Psicopolítica. Así se planteaba la guerra los Estados Unidos en el ámbito de los manuales del Departamento de Estado en 1967. Decía, y cito textualmente el Manual Comunista de Instrucciones para la Guerra Psicopolítica. Dice, fíjense, los comunistas tratarán de reclutar médicos y psiquiatras para desviar la vida de la población por medio de tratamientos que la vuelvan neurótica, que alienten el suicidio y que mantengan la alta mística en la locura. La conspiración comunista busca destruir la libertad. Los comunistas han desarrollado, textualmente estoy citando, una elaborada técnica científica calculada y dirigida a inutilizar a la juventud norteamericana y estadounidense por medio de ataques al sistema nervioso, promoviendo el deterioro y el retardo mental. La música destructiva de los Beatles simplemente refuerza el sistema excitatorio de la juventud en un punto donde se cruza con el sistema inhibitorio. Todo esto debilita el sistema nervioso del joven y lo hace sufrir una neurosis artificialmente inducida. Lo horrorizante y aún fatal, continúa el documento, de este estado de destrucción mental es que estos adolescentes, una vez que han entrado en este estado de excitación e hipnosis, pueden ser dirigidos para hacer cualquier cosa y lo harán. Ese es el documento de la década de los 70 para hablar del control del neocórtex, donde el enemigo ya no está fuera, no es elemento de la represión. Se trata de controlar y de dominar el mundo fundamentalmente a través del pensar y el saber. Los métodos como la violencia física, la tortura, la muerte y el asesinato van perdiendo fuerza frente al concepto del miedo, el adoctrinamiento, los elementos que van definiendo fundamentalmente los factores de ir eliminando la ciudadanía política. La democracia en este contexto no tiene cabida, ni como forma de vida, ni como procedimiento, es decir, como democracia representativa. No tiene cabida porque el individualismo aparece ya como el punto de inflexión política, social, étnica y cultural que van de la mano, y señalaba fundamentalmente de la sumisión voluntaria, la autoexplotación, sentirnos libres siendo explotados. Y leeré nuevamente: la técnica del poder del régimen neoliberal adopta una forma sutil, no se apodera directamente del individuo, por el contrario, se ocupa de que el individuo actúe de tal modo que reproduzca por sí mismo el entramado de dominación que es interpretado por él como libertad. La técnica del poder del régimen neoliberal adopta una forma sutil, no se apodera directamente del individuo. Por el contrario, se ocupa de que el individuo actúe de tal modo que reproduzca por sí mismo el entramado de dominación que es interpretado por él como libertad. La propia optimización y el sometimiento, la libertad y la explotación coinciden aquí plenamente. A Foucault se le oculta totalmente la técnica de poder
que genera la convergencia entre libertad y explotación en la forma de autoexplotación. Si antes el enemigo lo teníamos fuera en la biopolítica, el cuerpo, la tortura y el asesinato, hoy, ¿cómo nos protegemos de nosotros mismos? Las enfermedades neuronales, las depresiones, los suicidios, están ya en nosotros mismos. No hay un elemento externo. Somos nosotros los propios enemigos de nosotros mismos. Hemos aceptado aquellos valores del neoliberalismo y del capitalismo liberal, del neoliberalismo, que se construye fundamentalmente en que nosotros nos hacemos culpables de que la empresa no funcione. Nosotros nos hacemos responsables de que los precios no suban. Nosotros nos hacemos responsables de los crímenes. Nosotros nos hacemos responsables de todo lo que no somos responsables. Culpables las víctimas. Poder, por tanto, recuperar la conciencia es el elemento primero para la construcción de un escenario diferente, con sujetos distintos y, por tanto, también en ese factor desde el punto de vista de la lucha democrática. La lucha democrática, por tanto, compete fundamentalmente a recuperar ese espacio de control y ese espacio que fundamentalmente, se me permite, porque cambié 3 veces la presentación, ya ahora vamos a ver cómo encuentro yo la página correspondiente. Bien, ya la tengo, la tenía debajo de todo. Hay un ataque, por tanto, a la conciencia. La democracia, decíamos, es una práctica plural de control y de ejercicio del poder desde el deber ser del poder. Cuanto más asociaciones de derechos humanos, cuanto más organizaciones existen, menos democracia hay. Porque la dinámica es, tenemos que defender y resistir frente al embate de este totalitarismo invertido con un proceso de desideologización y despolitización. Aquellos factores que estuvieron presentes en que culpable las víctimas y que tuvo, por tanto, en Chile ese primer laboratorio de las primeras reformas neoliberales. Primeras reformas neoliberales que lo que significaban era romper la ciudadanía política, romper la política como un elemento de cohesión y pasar al mercado como consumidores al elemento de definición de la libre competencia, y a partir de ahí lo que son los consumidores es que quieren ser placenteramente y exigir lo que quieren en cada momento, como decía Hayek o von Mises. Por tanto, el ataque fue a la democracia política, pero es que la democracia por definición es un hecho político, porque se trata de una forma de articulación del poder, de una forma de dominación. No nos engañemos, la democracia es una forma de dominio. Es una forma de dominio que, a diferencia de otras, ejerce coacción. En democracia no se puede hacer lo que se quiere. En democracia no se pueden creer o no se pueden crear factores, por ejemplo, como la producción de monocultivos de la soja frente a la milpa, una producción fundamentalmente de las empresas transnacionales. No se pueden cortar y talar árboles. No se puede hacer calentamiento global. No se pueden articular y desarticular los plásticos para envenenarnos y envenenar los mares. Si hubiera democracia, habría una coacción que impediría ese hecho, y eso se llama conciencia. Evidentemente, hoy la contradicción no es capitalismo-socialismo. La contradicción es capitalismo versus la humanidad entera frente a un orden de explotación que no tiene límite en llegar a la extinción no solamente del Homo sapiens sapiens, sino a la extinción del planeta. Hay un ataque a la conciencia y hay un ataque, por tanto, al concepto democrático, entendido fundamentalmente como 5 factores que la definen: coacción, representación, mediación, participación y mediación. Elementos que definen. Por eso, cuando nos preguntamos qué tal la democracia, no es lo mismo democracia representativa que representación democrática.
La democracia es conflicto. La democracia es, por tanto, diferencia. La democracia es articular una ciudadanía política que construye alternativas. La democracia no es consenso. La democracia es disenso. Y eso es lo que está desapareciendo. El proceso de involución política nos lleva a la despolitización, a la desideologización y a la criminalización del pensamiento. A la criminalización del pensamiento crítico y a la criminalización también de la teoría. Por eso hoy en España o en los países de América Latina o en Europa, lo que tienen preso igual aquí sucede, por ejemplo, no hay que ir muy lejos, hace falta ir a Honduras o hace falta ir a México de Peña Nieto, periodistas, cientos de periodistas asesinados no solamente por paramilitares, hay que ir a Colombia con dirigentes sindicales, con mujeres que están luchando contra el patriarcado, con elementos que definen fundamentalmente otras formas de articulación democrática, y hoy da igual Uribe o da igual Duque, que los siguen matando y asesinando. Esa es la realidad. O también en Brasil con Bolsonaro, o también en Argentina con Macri, o en Chile con el etnocidio y genocidio al pueblo mapuche. Esa es la realidad sobre la cual vivimos. Tendríamos que preguntarnos nosotros mismos, ¿cómo vamos de democracia? ¿Cómo vamos y cómo pensamos el mundo de nuestro espacio que es tan cómodo? Que seguramente el hambre, la desesperación, los factores de sueldos miserables que hacen que, como yo he estado aquí en Panamá en alguna otra ocasión, estudiantes que querían venir al curso tenían que caminar 8 o 10 kilómetros porque no les daba para tomar el autobús, no tenían balboas, no digo dólares, balboas. Y venir a la universidad era un coste de 2 horas de levantarse. Esa era la responsabilidad porque era una universidad pública. No era una universidad privada cuyo objetivo es ganar dinero. La universidad pública genera no solamente profesionales, sino ciudadanos. La ciudadanía política, y eso estaba también en Arosamena, y estaba también en todos los fundadores de la Panamá del siglo XIX y en América Latina del siglo XX. Estaba en Andrés Bello, estaba en Las Tarrias, estaban todos aquellos que defendieron fundamentalmente la educación, en Bolívar, en San Martín, en Manuel Enríquez, estaban todos aquellos, como también en Andrés Bello, estaban en aquellos que defendían, por tanto, esa educación pública, privada, gratuita y de calidad para generar ciudadanos, no para generar profesionales o para generar emprendedores. La democracia tenía la finalidad de generar ciudadanos, de crear ciudadanía política. El neoliberalismo rompió las primeras grandes revoluciones del neoliberalismo, porque fue una revolución, fue la reforma del Estado y la conocemos. Privatización, desregulación, descentralización y por tanto prioridad del orden económico frente al orden político. Subordinación, por tanto, del hecho democrático que pasó a ser democracia de mercado. No tiene nada que ver ni con la justicia, ni con la igualdad. Apareció nuestro querido amigo de la teoría de la justicia, ¿no? John Rawls, cuyas dos concepciones de la democracia y la justicia es: si las desigualdades son buenas para todos, el que triunfe, bienvenido sea. Ni la justicia social, ni por tanto la democracia, como no solamente igualar desigualdades, sino igualar desigualdades en la diferencia. ¿Cómo podemos hablar de democracia cuando, por ejemplo, en América Latina el proceso de meilinización del cerebro se produce en el feto, en el 7º mes de gestación, en el útero materno? Y si no hay los suficientes elementos de proteínas, minerales y vitaminas para alimentar ese feto, se produce lo que se llama una cronificación de un idiota, no del idiota social de Aristóteles, sino la idiotez médica, porque la melinización permite, entre otras cosas, el cierre, básicamente, de la clausura operacional de las neuronas que configuran la
capacidad de la inteligencia. Somos desiguales ya en el feto, porque las condiciones de clase se dan ahí, porque las condiciones sobre las cuales se construye la democracia como democracia política no está en el mercado. Está, por tanto, en la creación de la ciudadanía política. ¿Y qué es la ciudadanía política en términos de la democracia? Primero, acción ética, bien común. Bien común articulado a la justicia no entendido como procedimiento, sino a la justicia como redistribución de bienes y servicios en términos de ese bien común. Por tanto, el bien común entendido no como igualdad de oportunidades, sino como mismas opciones. No igualdad de oportunidades donde la desigualdad ya implica que un trabajador en España vive 10 años menos, por ejemplo, que un miembro de la clase media. Y vive 15 años menos que un miembro de la burguesía. Concepto que seguramente a algunos no les guste, pero la burguesía sigue existiendo como la clase. Por tanto, otra cosa es el papel que cumplan, pero ya es otro elemento. Primero, el bien común entendido como mismas opciones. Segundo, como equidad social. Condiciones mínimas de bienestar a ser garantizado a cada ciudadano, independientemente de sus capacidades. Cada ciudadano tiene, por tanto, que tener condiciones mínimas de bienestar. No se trata de la libertad de elegir, sino de la libertad de realización. Y el capitalismo no tiene la libertad de realización cuando uno plantea un itinerario para poder concluirlo. Porque en el fondo salte quien pueda, pero yo el primero. Y tercero, como elemento de bien común, calidad de vida, mínimo de bienes públicos, desde el ambiente a la cultura. Ese es el factor que define el bien común de la ciudadanía política. Y esos son los factores que la diferencian de pensar que la libertad es un sistema de partidos. Pueden existir 1000 partidos y la sociedad ser fundamentalmente una sociedad no democrática. Democracia y pluripartidismo no van juntos. Democracia y, por tanto, elementos de elecciones, cuando están amañadas, son corruptas, tampoco van juntos. Elegir presidentes en Fort North, no quiero decir mucho más, creo que hay un tal Endara, ¿no? O una invasión, no me parece que sea un hecho democrático, por no decir aquellos que están presos por corrupción. No solamente en un país, sino en muchos, y que evidentemente nos tenemos que preguntar qué tiene que ver eso con la democracia. Por tanto, el primer elemento de la democracia, como esta concepción de una práctica plural, el problema es que es una práctica plural que nos coacciona. ¿Y por qué nos coacciona? Porque el elemento democrático es la acción ética, y eso es la guerra neocortical. Vamos a eliminar el bien común, el elemento de la representación de todos como equidad, como calidad de vida, como igualdad de opciones, como libertad de realización. Ese bien común de justicia y de dignidad desaparece, porque la acción ética necesita un segundo elemento, de la conciencia. Nosotros ciudadanos, no el yo, y hoy vivimos las enfermedades del yo. Quiero que nos hagamos esto que es tan dado en las matemáticas, lo que en su momento en las ciencias sociales se llamó en el siglo XVI la ciencia del Estado, la aritmética política, es decir, las estadísticas en el ámbito de la teoría de probabilidades. ¿Cuántas veces decimos yo al día? Yo esto, yo lo otro, yo aquí, yo allá. Los pueblos mayas, pueblos que están hoy en el sur de México, articulados a través de ZLN, no conocen el yo, solamente conocen el nosotros. El nosotros como un elemento fundamentalmente colectivo que define la conciencia. Nosotros ciudadanos. Esa es la tensión entre lo particular y lo universal. No toda práctica es válida en democracia. Coacción no es represión. Nosotros, si queremos ser demócratas, no podemos, por ejemplo, subrayar un libro en una biblioteca. Vamos a una biblioteca universitaria y veamos los libros. Todos rayados. ¿Por qué? Porque, bueno, porque está bien, los rayo yo. Y si los rayo yo, no importa. Veamos los bancos
rayados también para que las compañeras de la limpieza tengan que pasar, ¿no?, por tóxicos para limpiar el yo te quiero, el que lo lea es tonto, ¿no?, o poner, ¿no?, las cosas que hay. O vayamos simplemente a los baños públicos, donde cada uno mea fuera del tiesto. A lo mejor lo estoy haciendo yo ahora, pero no. Pero evidentemente es así. No cuidamos el hecho público porque no tenemos conciencia ciudadana de una acción ética. Conciencia, acción ética y tercer elemento, responsabilidad. La democracia implica responsabilidad, autonomía, capacidad de actuar de acuerdo a razones y sobre todo algo, asumir las consecuencias de las acciones. Hoy parece que el decir y el hacer están separados. Hoy la palabra no tiene valor. La palabra no construye hecho democrático. Recordemos la diferencia entre los griegos y los romanos. En términos de Solón, Clístenes, entre otros, leyes buenas, justas y que cumplan. Y eso implicaba la palabra y dar la mano. Los romanos dijeron, mire, eso no nos lo creemos. El contacto, el papelito, porque la palabra ya no tiene fuerza. Como decían algunos, yo no soy prisionero de mis palabras. Puedo prometer y prometo y no hago. Quedo a las 5 y llego a las 6. Digo que voy a hacer y que voy a ir con mi hija y no voy. Y después prometo y no hago. La democracia implica responsabilizarse de lo dicho y de lo hecho. Esa separación implica una corrupción del concepto de democracia. Existe que no somos demócratas, que tenemos un problema de conciencia ética en la responsabilidad de asumir nuestros actos. Ese es el hecho democrático. Por eso la democracia hoy está en franco retroceso, porque el capitalismo digital lo que ha generado es nosotros somos los enemigos de nosotros mismos, pero nos sentimos libres. Somos esclavos, pero no asumimos que somos esclavos. Y encima nos creemos demócratas. Acción ética, responsabilidad, conciencia y por último, vivencia. Por eso es una práctica. La democracia no es democracia representativa. La representación democrática forma parte del hecho democrático, pero también la mediación, la coacción y también, por tanto, la participación. Es una forma de vida la democracia, no es una técnica, es una forma de vida. Y el capitalismo y la forma de vida democrática no van juntos, por una definición. Capitalismo y explotación es lo que lo define. Puede cambiar la estructura del capitalismo, hacerse más flexible, trabajo en casa, desarticulación institucional del poder central, desregular, pero el capitalismo seguirá siendo un modo de producción fundamentado en el dominio y sobre todo la explotación. Pero cuando la explotación Marx creía que era un elemento exterior articulado a la relación capital-trabajo, hoy resulta que no solamente es esto, sino es que nosotros mismos queremos ser explotados. Nosotros mismos, ¿cómo nos defendemos ante un virus? Uno se pone una inyección. ¿Cómo nos defendemos ante la idiotez nuestra? ¿Cómo nos defendemos ante la incapacidad para pensar? ¿Cómo nos defendemos ante el miedo que genera pensar? El capitalismo digital está ganando la batalla en el ámbito de perder la conciencia, porque el enemigo lo está controlando en el ámbito de esa guerra neocortical que es psicosocial. Ya no es, por tanto, biopolítica, ya no es el cuerpo, es la mente, y el control de la mente efectivamente permite una sumisión absoluta. Y por tanto, democracias sin demócratas. Es decir, no hay esa democracia. ¿Por qué? Porque no la vivimos. No somos responsables. No puede, por tanto, la democracia ser uniforme. La democracia tiene que, y no puede nunca, inhibir la diferencia. El hecho radical de la diferencia es lo que establece el hecho democrático. Cuando buscamos lo políticamente correcto, unificar los lenguajes,
lo que estamos haciendo es rompiendo un hecho claro de lo que es la democracia. Igualar diferencias y eliminar. Son derechos distintos, son formas diferentes, pero al universalizar la democracia, al construirla como una técnica, pueden haber, por tanto, regímenes políticos, por ejemplo, como el de Trump, o de Trump, o de Trump, según se quiera, ¿no? En inglés, en castizo, ¿no? O en castellano chilensis. Elegido con el 24%. ¿Qué legitimidad tiene para discutir que después otro gobierno se eligió con el 28% con 6 millones? Cuando se está diciendo que la democracia es un hombre, un voto o una persona, para no el ámbito de que hay que aprender las lógicas del patriarcalismo, cuando una persona es un voto, en Estados Unidos, que yo sepa, ganó quien no ganó las elecciones. ¿Por qué no pensamos un poco y reflexionamos si hay democracia en Estados Unidos? Simplemente eso. O en España, donde gana un partido pero gobierna otro, porque tiene más votos territoriales. Claro, es que el voto de un negro no es lo mismo que un voto de un blanco. Votan los territorios, no votan las personas. Pero seguramente todos aprendimos que la democracia eran reglas del juego iguales para todos. ¿Dónde están las reglas del juego iguales para todos? Primero, la democracia no es un juego, es una forma de vida. Pero como la democracia es reglas del juego iguales para todos, no importa que haya, por ejemplo, en Europa, en las elecciones al Parlamento Europeo, 70% de abstención. Si hubiera democracia, el 70% del Parlamento tendrían que tener los asientos vacíos. Eso sí sería una representación democrática. Aquellos que no votaron tienen que tener una representación en el Parlamento. Sí, es fácil. Pero el capitalismo no está por esa labor, ¿no? Como los chalecos amarillos, ¿no? Ahora en Francia se han autoproclamado también presidente y piden, ¿no?, la dimisión del presidente de Francia por no cumplir con su programa, por si no lo sabía. Voy concluyendo. Por tanto, uno de los elementos claves del capitalismo es precisamente que no va con la democracia. El peligro es hoy el peligro del Homo sapiens sapiens, de los recursos, de la naturaleza y también del planeta. El nuevo capitalismo implica un control digital. Lo viven ustedes y lo viví yo cuando pasé por el aeropuerto. Ya es no la ficha que tenían antes los socialistas, los comunistas, en los gobiernos supuestamente dictatoriales, no, era esa ficha que se veía, las veces que tuvo, las que no había. Ahora no es la ficha, es el perfil. Y el perfil implica, entre otras cosas, quite las gafas para ver los ojos, ponga esto y lo otro. Ese concepto del gran dato que permite, entre otras cosas, ¿no?, el Big Data, el control del algoritmo, que facilita, entre otras cosas, no pensar, no piense, está todo pensado. La guerra ya es una guerra total de criminalización del pensamiento, de control del saber y de las conciencias. Y eso implica el último valor para desarticular la democracia, la administración del miedo político, los miedos al otro, los miedos al diferente, el elemento que cohesiona desde un punto de vista fundamentalmente xenófobo, racista, los factores que después permiten el nacimiento de los nacionalismos a ultranza, que no del nacionalismo. Recuerden ustedes que si esto fuera por no da tiempo a hablar de eso, pero en fin, el nacionalismo, por lo tanto, es en términos que es distinto a la nación, es un sentimiento. Pero cuando se aboga a la disciplina del otro frente al tirano, frente a los pueblos originarios, frente a lo que se está hablando, por ejemplo, de Europa, ¿no?, de los moros, etcétera, y de los latinoamericanos, ¿no?, que son unos panchitos, los colombianos ladrones, ¿no?, es decir, en fin, son narcotraficantes, los argentinos son analistas, ¿no?, los chilenos que les dan la vuelta a cuatro cosas, ¿no?, y los ecuatorianos unos borrachos, etcétera, etcétera, etcétera. Y después el presidente de gobierno dice, es que a América Latina le damos la civilización, la cultura, el lenguaje, y tenemos que sentirnos orgullosos. Ese es el hecho imperial que define, por tanto, esa incapacidad para pensar. Voy concluyendo, por tanto, la administración del miedo al otro
la administración del miedo político, el miedo al futuro, el miedo, por tanto, a la construcción de un orden democrático. La democracia da miedo, no a la democracia. Ese totalitarismo invertido que despolitiza, que desideologiza, que critica y que termina desarticulando el pensamiento crítico, que lo que hace es, en definitiva, también desarticular la teoría. ¿Para qué pensar si está todo pensado? Ese elemento que genera ahora ese sálvese quien pueda, pero yo el primero, que es el que termina, entre otras cosas, haciendo que la democracia hoy sea una resistencia, la resistencia de los pueblos, la resistencia de esas conciencias críticas que aparecen y perviven, porque a veces olvidamos que las 8 horas de trabajo o los derechos sociales, sindicales y la educación no nos lo dieron los empresarios. Fueron luchas que costaron sangre, mucha represión, muchas víctimas. No solamente en Estados Unidos, las matanzas de las bananeras, las matanzas en Chile, en Argentina, las guerras civilizatorias contra los pueblos originarios. Sin embargo, cuando la democracia se establece y universaliza, parece que tenemos que ponerle una estatua a los empresarios, porque gracias a ello tenemos seguridad social, tenemos seguridad en el trabajo, se trabaja 8 horas diarias. Y por tanto descontextualizamos, perdemos la memoria. Conciencia y memoria implican la resistencia de construir el hecho democrático. Por tanto, ese es el gran dilema. La democracia es hoy una forma subversiva que requiere organización, que requiere volver a politizar las sociedades, que requiere, por tanto, pedagogía política, que requiere, por tanto, recuperar la soberanía en América Latina frente al imperialismo. El imperialismo ya no es el imperialismo del siglo XIX. No estamos ante el poema de Rubén Darío. No estamos en la época del romanticismo y el modernismo. Estamos en una época de la guerra neocortical que lo que ha hecho es romper las conciencias, eliminar la dignidad y pasar fundamentalmente a creer que la democracia, en definitiva, no es una buena forma de convivencia ni de vida. Para eso, recuerden ustedes, y termino, Goebbels, aquel hombre del Tercer Reich, porque Hitler nunca llegó al gobierno porque ganó unas elecciones, fue nombrado canciller, ¿no? Para que vean cómo se consigue la mentira política, ¿no? Es decir, igual que se hace la publicidad en el marketing político. Todavía no recuerden ustedes que el marketing que se utiliza hoy en política, que de corto espacio de tiempo para que nosotros creamos lo que se dice, lo podemos llevar. Yo todavía no he podido comer una hamburguesa que estuviera en la foto. Y todavía estoy buscando la hamburguesa deseada del McDonald's. Bueno, no hagamos... O en España, ya es primavera en el Corte Inglés, hasta las estaciones están en el mercado. O cuando uno ve un coche en plena Antártida o en el pleno norte sin cadenas a 200 por hora, venden emociones, construyen, por tanto, el elemento de la mentira. Y la mentira política forma parte del hecho de la ruptura de la democracia y del sujeto social. Goebbels decía, que ustedes dirán ya todo el mundo, hay que... No. Goebbels en el año 31, 33, dijo que la mejor manera de penetrar en las conciencias, y lo quiero ligar con la frase que inicié al principio, de que el libro y la parte significaba, por tanto, abrir, teniendo en cuenta que en 1500 los libros se escribían en latín, eran muy pocos los lectores. Y recuerden, no, haciendo mención que tenemos un físico en la mesa, que nuestro querido amigo Copérnico, ¿no?, en las revoluciones copernicanas, dijo, por favor, no me publiquen el libro en vida, cuando yo muera, porque si no, me pasa como Giordano Bruno, me voy a la hoguera. Y yo no quiero ir a la hoguera. Sin embargo, nosotros estudiamos a Galileo, que por se mueve. Cuando lo que había hecho Giordano Bruno era abrir el universo infinito. ¿Y dónde se ponía Dios en el universo infinito? Había que cambiar, por tanto, toda la teología. Y bien, pasó lo mismo con Servet. Pero ¿qué era lo que decía fundamentalmente Goebbels? Para concluir. Tengo la manía de decir para concluir y no concluyo nunca. Bien. Tengo incontinencia verbal. Yo ya una vez que
una vez que me invitan, digo, ya voy a aprovechar, pero no quiero abusar de su tiempo. Por tanto, Goebbels decía, la manera de construir organización y partido significó cambiar un elemento. La radio era un factor en ese momento clave para la penetración de las conciencias. Una radio costaba en esa época, solamente lo podían tener las grandes familias, solamente el 0,5% de las familias tenía acceso a la Telefunken, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Goebbels cuando llegó a ministro? Plantear la radio del pueblo, regalar radios para que todo el mundo, radios que en el centro tenían la plástica, que estaban perfectamente dejadas en el mundo nazi. ¿Qué podían hacer? Entró en la conciencia de las casas, entraron los cursos, entraron los programas culturales, las telenovelas. El nazismo entró en la radio. Hoy el nazismo entra en los teléfonos celulares, como ese capitalismo digital. De la noche a la mañana, en Alemania, las familias que tenían radio pasaron del 0,5% a casi el 60%, con lo que se llamó la radio del pueblo. Se rectó. Y así el nazismo controló conciencias, porque los campos de concentración estaban, por tanto, articulados a la biopolítica. Pero el alemán normal vivió el nazismo como un hecho social positivo. Psiquiatras, médicos, físicos, ingenieros, técnicos, ni el 15% de ellos fueron juzgados. En la década de los 60, los que formaron parte del Consejo Nacional Científico durante el Tercer Reich llegaron a decanos, a rectores, habían sido miembros de las SS, habían contribuido a todas las investigaciones, no solamente Mengele, sino en todos los centros de investigación del conocimiento y también en las ciencias sociales. Esos no fueron depurados, esos fueron reabsorbidos por Adenauer, fueron reabsorbidos por la nueva supuestamente democracia y algunos trasladados como Wagner von Braun y otros a Estados Unidos. Se les lavó el pasado nazi, como se les lavó el pasado fascista. Y eso evidentemente construyó un elemento que estaba ya en Goebbels. Los alemanes llevan, como me decía un buen historiador alemán, que lo voy a citar en castellano, me decía Marcos, todos los alemanes llevamos más intento. Ese factor que lo define y que por tanto construye ese elemento de definición del sentido común que es propio del alemán, que es diferente del chileno, que es diferente también del argentino y del panameño. Quisiera terminar con la irresponsabilidad, ahora sí, citando justamente para quienes de alguna u otra manera hoy reclaman, ¿no?, que Allende era una cosa y que otro régimen es otra. El imperialismo norteamericano no actuó con la burguesía chilena contra Allende, no contra el pueblo chileno. Entendámoslo bien. Allende dijo en su último discurso, siento pena porque el pueblo chileno agradeció al pueblo chileno, a los trabajadores, a las amas de casa, a las mujeres, a quienes levantaron la bandera. Por lo tanto, no me comparen a uno con otro. Eso ya implica deslealtad y significa, por tanto, manipulación y mentira. El pueblo chileno fue lo que el imperialismo cuando dijo que Henry Kissinger, no vamos a permitir perder un país por la irresponsabilidad de un pueblo que vota mal. Eso dijo Kissinger, que después recibirá el Premio Nobel de la Paz. Y por último, voy a citar y después esta pregunta retórica me la voy a contestar yo. Dicen, textualmente, Pinochet realizó una transformación sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización
que ocurrió una década después, al cual están tratando de encaramarse todos los países del mundo, descentralizar, desregular, privatizar, etc. Esa es una contribución histórica que va a perdurar por muchas décadas en Chile y que quienes fuimos críticos con algunos aspectos de ese proceso en su momento, hoy lo reconocemos como un proceso de importancia histórica para Chile, que ha terminado siendo aceptado prácticamente por todos los sectores. Además, concluye, ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo, y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar. Ustedes pensarán que esta frase fue hecha por el nieto de Pinochet, por su señora, por un amigo de armas que estuvo. No, fue dado por el vicepresidente del gobierno de Michelle Bachelet en 2002, Alejandro Fox, vicepresidente de Chile con el gobierno socialista. ¿Ustedes creen que fue cesado, censurado? No. Eso es lo que creen los que han traicionado la conciencia, que permite que en Chile todavía no se abran las puertas aduaneras pueda transitar, no, ese hombre democrático y libre. Eso mismo pasa en América Latina. Ese elemento sobre el cual ahora todo el mundo se divierte con el neoliberalismo y dice que las reformas neoliberales han cambiado la conciencia de todos para bien. Eso lo dice un vicepresidente de un gobierno socialista. Yo llamo a la reflexión. En definitiva, no se trata de pensar como Reutemann, sino de pensar, de construir y recuperar ese grado de conciencia que nos permita articular la diferencia, la crítica, la diferencia y lo que es propio de la democracia, el conflicto. Ese conflicto que nos enfrenta a nosotros mismos con nuestra conciencia para saber lo que está bien y lo que está mal.